noches, gracias por la sintonía. Hoy vamos a hablar de un tema que es clave, probablemente sea el tema más importante como país que tenemos que resolver. El problema de la educación. Comenzaron las clases y bueno, nos encontramos otra vez con el problema de siempre. Por más esfuerzo que se haga desde algún sector, el problema de la infraestructura, que no es el más importante en materia de educación. Eso es casi lo básico, es para empezar a discutir. Pero bueno, el hecho es que el problema no está resuelto y bueno, y todo lo otro quedó parado, ya sabes, lamentablemente se mezcló la cuestión política con el intento de transformación educativa o reforma, o le pueden llamar como quieran. Pero vamos a discutir de eso hoy y estamos con Alcira Sosa, viceministra de Educación. ¿Qué tal, viceministra? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Un gusto compartir el espacio. Gracias por venir. Oscar Charotti es gerente general de Juntos por la Educación. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Un gusto. Hay gente que hasta ahora le atribuye a Juntos por la Educación todo el fracaso de la educación, ¿eh? Sí, seguro. Seguro, no vamos a hablar después ese, ¿verdad? El tema de las ONG. Está con nosotros Verónica Serafini, economista. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Luis, y al resto. Gracias por venir. Y Karina Hugo es especialista en educación. Hola, Karina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Bueno, gracias a todos por venir. Y quiero empezar con esto, Alcira, con lo más básico. ¿Cuál es nuestro problema principal hoy? ¿Por qué digamos, lo primero que es el tema de la infraestructura no lo podemos resolver? Bueno, si vamos a hablar del problema principal, por supuesto que es la calidad de aprendizaje en temas de educación. Ahora, todos los factores asociados que garantizan la oportunidad para la calidad del aprendizaje son los problemas que subyacen y que necesitamos discutir. Estuvimos en el intento haciendo un diagnóstico, proyecciones en triples escenarios de aquí a 2 décadas que nos permita saldar las deudas históricas que no son solo de infraestructura, también con los docentes, con las condiciones para el aprendizaje en el aula y por otro lado, por supuesto, innovar, porque hoy día, y no hay que reinventar la rueda, si miramos las experiencias de los países que están en los primeros lugares en términos de logros de aprendizaje, hay lecciones aprendidas que nos pueden permitir en menor tiempo, con una inversión sostenida y estrategias inteligentes, llegar a esas metas. De alguna manera, esto es lo que formaba parte de ese plan de transformación educativa, ¿verdad? Así mismo. O sea, el financiamiento era una de las piezas más importantes. Sin dudas. Si bien es cierto que se plantea que hay que invertir mejor en ciertos recursos que se administran en distintas instancias, aquí necesitamos mínimamente al 2025 duplicar el PIB actual que estamos invirtiendo y ahí estamos hablando de lo que serían el financiamiento de las ofertas, desde la educación inicial hasta la educación media. En esa lógica sí nos concentrábamos justamente en algunos ámbitos en que debería intervenir esta política. Hay que recordar también que el Plan 2024, justamente el plan de educación vigente, cierra una etapa el siguiente año y esto sería un proceso de transición que nos permita justamente proyectar la educación para las siguientes décadas. Y bueno, y ahí nos concentrábamos las necesidades de las instituciones educativas, que es lo básico que tiene que tener una institución educativa. Y hablamos de lo básico, no de lo mínimo, que es seguir a este ritmo de resolver la problemática con lo que se puede y con lo que se tiene, sino de resolver con un modelo de instituciones de acuerdo también a la demanda que hay a nivel local. Y ahí hay mucho que trabajar también localmente, porque hay que entender que la escuela como espacio público es un bien de la comunidad. Y no es la escuela o como el colegio en donde no podemos compartir los espacios, en donde en algún turno no se usan las aulas porque hay complejidades locales, en donde deberíamos pensar quizás en otros sistemas para que nuestras escuelas que están muy dispersas en distintas regiones del país con un sistema de transporte, nuestros chicos de esas escuelas puedan ir a otras escuelas que hoy no están completando las plazas. Increíblemente, por lo que se escucha y pareciera que no hay espacio en las escuelas, realmente nosotros tenemos muchas secciones, sobre todo en lo que sería del 1º al 6º grado, donde no completamos la cantidad de promedio por aula. Y ahí también, por supuesto, se puede optimizar, pero ese trabajo local hace falta, como se dio en algún momento la migración del sector rural al sector urbano. Hoy también hay migraciones o hay reconfiguraciones de la población en cada zona y nosotros tenemos que poder responder a eso
movilizando a los docentes de la zona en esas escuelas, habilitando las ofertas por los tiempos en que tenés los jóvenes o los niños en tal franja etaria, y eso es complejo en la práctica. Por otro lado, por supuesto, en el plan también contemplábamos todas las condiciones relacionadas al bienestar estudiantil, muchas políticas compensatorias que hoy día hacen a una realidad, atendiendo también la situación socioeconómica, bueno, de nuestro país y de Latinoamérica. El desarrollo profesional del educador, el docente es el motor del sistema educativo. Necesitamos pensar ahora que vamos a cerrar este proceso del salario básico, hay que iniciar efectivamente la carrera docente, proyectando desde su formación inicial hasta su jubilación y con nuevos sistemas probablemente, y esa es una discusión también compleja que se viene para adelante. Y bueno, por supuesto, como todo plan, un sistema que tiene que ver con la participación, el monitoreo y la evaluación para poder ir ajustando, porque un plan también es flexible o es dinámico en todo caso. Oscar, vos venís siguiendo esto desde hace ya bastante tiempo, desde Juntos por la Educación. En algún momento creo que estuviste en el MEC también, ¿no? Con un programa en especial. Con un programa del BID. ¿Verdad? Digamos, ¿cuál es tu evaluación de todos estos años? ¿Qué nos pasó que no podemos avanzar? Bueno, yo creo que estas circunstancias ponen de manifiesto la falta por parte del Estado de una política de financiamiento de la educación. La educación, mucha política pública, damos cuenta de la enorme necesidad de anticipación, un poco lo que decía la viceministra, de previsibilidad, anticipación, de sostenibilidad en el financiamiento de políticas educativas. Y ante la falta de una política de financiamiento, vemos que el Ministerio está en una dinámica reactiva, casual, sujeta a los estrechos márgenes de mejora anual de presupuestación, que es el modelo constitucional que tenemos, y por ende también sujeto a la coyuntura. En estos últimos años, el presupuesto educativo fue la caja chica para financiar políticas vinculadas a la pandemia del dengue, a la epidemia del dengue, a la pandemia COVID, a la gratuidad de la educación, que de alguna u otra forma termina deteriorando y complejizando mucho más realmente el alcance en cuanto al financiamiento, siendo ya uno de los países que menos invertimos en educación. Estamos hablando prácticamente hoy en día, a razón de un costo simple de inversión por alumno en torno a $900 por alumno, que si analizamos en valores constantes, prácticamente ni siquiera estamos salvando los costos de inflación de estos últimos años. Venimos realmente en un retroceso y una precarización muy importante que, como decía la viceministra, realmente limita profundamente el alcance de una serie de políticas. Independientemente de esto, yo creo que, y lo venimos analizando desde Juntos, en el 2019 lanzamos un estudio profundo de lo que ha sido el financiamiento público en estos últimos 20 años, hacíamos un ejercicio prospectivo, cuánto necesitamos financiar en políticas en función a la garantía del derecho a la educación, y veíamos que uno de los principales desafíos era justamente reparar el avión en pleno vuelo. Es decir, garantizar que la institucionalidad del Estado, en este caso el Ministerio de Educación, desarrolle las condiciones, desarrolle las capacidades, desarrolle la masa crítica, de manera tal a garantizar realmente la ejecución de estas políticas en tiempo y en forma. Verónica, bueno, justamente estamos hablando de financiamiento, ¿verdad? Como uno de los principales problemas. Plata. Obviamente no es el único, pero es uno de los principales. El ministro en estos días, el ministro Zárate dijo que, bueno, hay que plantearse cobrar más impuestos, dice. O sea, si nosotros queremos financiar esto, la plata no alcanza. Más allá del mal gasto que se hace, del derroche, qué sé yo, y mencionó tocar los impuestos y ya lo mataron. ¿Podemos nosotros plantearnos una reforma educativa, una transformación educativa sin tocar los impuestos? Y así como se plantean los cálculos, no. Porque hay muchos componentes. El Ministerio de Educación dice que se necesita por lo menos duplicar. Y esas son recomendaciones internacionales de cómo fueron avanzando otros países. Con 2,5% del PIB ningún país avanzó. Además de los recursos en educación, se requieren recursos en protección social. Niños que van a la escuela con hambre, en entornos complicados, con viviendas de mala calidad, enfermos, niños y niñas que trabajan, algunos de manera remunerada y otros cuidando, porque no tienen, porque no hay otras políticas
no van a aprender. De hecho, las evaluaciones que se hacen en el MEC dicen que la mitad del problema de los logros educativos no está necesariamente dentro del MEC, sino en todo lo demás que rodea a los niños y niñas. Y además tenemos la deuda que pagar, vencimientos de deuda que hay que pagar, y nosotros pretendemos seguir con 10% de presión tributaria igual que hace 20 años, estando en un contexto demográfico distinto, estando en un contexto económico de endeudamiento distinto. Necesariamente tenemos que hablar de un contrato, de un nuevo contrato social, y ese nuevo contrato social va a tener que implicar mirar el sistema tributario. En primer lugar, hacerlo más justo, y ahí hay que ver, yo estoy en desacuerdo con pensar en el IVA. Hay exoneraciones tributarias que son injustas y no tienen, son ineficientes. Hay impuestos a bienes dañinos que le salen altamente costosos al Ministerio de Salud. Hay muchas otras fuentes que empezar a mirar. Por supuesto, mejoras en la eficiencia, pero gastando $1.000 y necesitando gastar 6.000, como lo hace aquí al lado Chile, ¿cuánto es lo que vamos a ganar de eficiencia con $1.000 de inversión? Prácticamente nada. Lo que vamos a tratar de conseguir con eso es apenas ampliar un poco la cobertura, pero nosotros necesitamos, además de ampliar la cobertura y llegar al 100%, necesitamos mejorar la calidad. Con 1.000 frente a 6.000 de los países vecinos, obviamente no podemos aspirar a más. Yo creo que llegó el momento de poner todos estos datos y dejar de mentirnos a nosotros mismos. Estamos en un discurso, podemos ser Finlandia si gastamos mejor. Y en realidad ningún país, ni siquiera aquí de la región, mejoró con estos niveles de inversión. Bueno, justamente le quería preguntar a Karina, después viene la cuestión de fondo, ¿verdad? La calidad de la educación que estamos recibiendo. Y, a ver, nosotros estamos mal con respecto a la región y la región está cada vez peor con respecto al mundo. Así mismo es tan grande el problema en educación que tiene nuestro país que ya está gangrenando absolutamente todos los sectores del desarrollo de nuestro país. El sector político, el sector social y más aún después de la pandemia, el sector económico, el sector financiero, el sector de inversión, ¿verdad? Entonces hay que tomar en serio la educación en nuestro país. Y yo creo que se está dando esta tan anhelada, por lo menos por mí y por muchos otros actores de la educación que venimos trabajando seriamente en modelos y en planes absolutamente particulares. Se está dando ya, me parece que un crecimiento a nivel de la opinión ciudadana. A lo mejor esa es la razón por la cual estoy invitada yo a este programa hoy, ¿verdad? Yo trabajo en educación en mi mundo, totalmente alineada al currículum del MEC, del que estoy orgullosa. Tenemos un currículum excelente, el enfoque por competencia. Cuando nosotros nos planteamos como país qué posibilidad hay de desarrollarnos, vemos la infraestructura, necesitamos rutas, pero en realidad lo primero que necesitamos es gente, ¿verdad? Es decir, el capital del país es la gente que vive en el país. Esa es nuestra inversión más importante. Y si vamos a empezar con el guiso popó, como decía Karina, ¿quiénes van a formar a esa gente? Y quiero entrar entonces con el tema de los docentes y los directores de colegio, ¿verdad? Que son básicamente los CEOs de la educación, ¿verdad? Son los gerentes del proceso educativo. ¿Cómo estamos en eso? Yo sé que en los próximos 7, 8 años se van a jubilar más de la mitad de los docentes o cerca de la mitad de los docentes. O sea, nosotros tendríamos que estar formando toda una nueva generación de maestros, ¿verdad? Para este siglo XXI. En este momento, si yo pregunto en cualquier educación, o sea, en cualquier colegio, gente que está terminando, ¿quién quiere ser maestro? Estoy seguro que nadie va a levantar la mano. Bueno, y estamos mejor. Yo podría hacer una relación cuando habilitábamos los concursos para acceder a los cargos y teníamos una cantidad importante de aplazados, sí. Recordaremos. ¿Mejoró? Mejoró y tenemos 26.000 que están en el banco y que si tuviéramos rubros vacantes, de hecho hemos hecho el concurso para el inicio del año escolar de las vacancias, jubilaciones o renuncias, en donde solamente con esos 14.000 puestos que hemos publicado tuvimos los docentes porque están en el banco. Es más, como 9.000 de estos docentes de ese banco todavía no tienen un rubro en el sector oficial. Pero son buenos. Bueno, ahí
pasaron el concurso, eso ya es en términos de proceso, Ese nos concurso garantiza. es terriblemente básico. Tiene, O sea, lo que estoy hablando necesitamos... de una guerra donde necesitamos soldados de primera y vos me estás diciendo hay carne de cañón. No, lo que necesitamos es en esa línea avanzar a un concurso que tenga que ver con la especificidad del área o del Correcto. ámbito en donde los docentes enseñan. En eso también hay un avance importante en términos de diseño. Creo que el cierre de este proceso del salario básico va a generar oportunidades para una discusión con los sindicatos del gremio docente. Por supuesto, ahí de nuevo el déficit del financiamiento de una formación docente continua. Lo hacemos hace un poco más de un quinquenio con los recursos del FEI. Pero al no tener en Fuente 10 entonces, y ahora tenemos un nuevo proyecto en la misma línea con recursos del FEI, aprobados hasta el 2025 para asegurar la continuidad de la formación continua. Pero eso tiene que estar en el marco de una carrera que te permita proyectar esto, como comentabas. Bueno, en realidad se van a jubilar a hoy. Tienen entre 25 o más años 6.883 docentes. Son los que podrían iniciar sus procesos de jubilación. La mayoría los inicia ya por los 28 años, es el promedio. Y para reemplazarlos, sí tenemos docentes. Lo que hay que es invertir sostenidamente en esa capacitación continua que nos permita tener a los mejores en el aula, pero además evaluar, por lo general está proyectado en el quinquenio, para poder, primera oportunidad, por supuesto, siempre un plan de mejora, porque está el mito de que la evaluación de desempeño docente es punitiva, y no es punitiva, es en el sentido de acompañar su desarrollo profesional. Sistemas de tutorías para los docentes noveles funciona en muchos países, claro que tiene su costo también, ¿verdad? Pero es una alternativa de estos docentes que en nuestros casos los denominamos coordinadores pedagógicos y los tenemos en algunas escuelas y ellos trabajan con los docentes, noveles o no noveles, justamente para acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje y bueno, por supuesto, también pensar en becas a la excelencia. Soñamos con que alguna vez los mejores estudiantes que culminan la secundaria, que hoy por lo general se disputan una plaza, no sé, de medicina, ingeniería, se disputen una plaza para ser docentes. Claro, para eso hay que crear los incentivos. Así Ahora, mismo. le quería preguntar justamente a Verónica, ¿hay todavía un enfoque, o sea, no hay un enfoque económico de la educación? Es decir, como eso que yo decía, digamos, si vos vas a buscar desarrollar tu economía, algunos creen que la cuestión es traer el capital o tener los recursos. En realidad es el capital humano, eso está demostrado en todos los países. O sea, digamos, Corea del Sur es lo que es por los surcoreanos, no por otra cosa. Los japoneses, Japón por los japoneses, no por otra cosa. Y no, nosotros, bueno, esperamos que la educación escolar básica y media forme estudiantes no vinculados necesariamente al empleo, con pensamiento crítico, educación cívica. Pero la universidad y las tecnicaturas sí debieran estar enfocadas a un modelo de país. Imagínate que ni siquiera está enfocado a las políticas públicas. Hay políticas públicas que tratan de impulsar atención primaria, pero la universidad sigue formando especialistas y no incentiva la formación de médicos de médicos de familia. Estamos envejeciendo y tampoco estamos formando en gerontología. Hay cada vez más accidentes y no se están impulsando carreras que tienen que ver con fisioterapia, con cuidado en general, también por el envejecimiento. O sea, no estamos discutiendo ese tipo de cosas y tampoco estamos discutiendo hacia dónde queremos ir. Y un ejemplo es la famosa gratuidad de la universidad, en el que estamos financiando, estamos dando la señal y se están beneficiando jóvenes que están en carreras que ya no tienen salida laboral. Claro. Y esa es una pésima señal en términos de la información. Como si el Estado le estuviera estafando, porque le regala una carrera universitaria que después no va a tener... Que es un poco lo que ya pasó cuando se abrieron en los institutos de formación docente y se formaron docentes en educación escolar básica,
cuando las coberturas ya habían llegado al 90% y lo que había que formar era docentes en educación media. Y esa discusión no estamos teniendo porque la universidad no está debatiendo y la formación técnica no está debatiendo tampoco hacia dónde queremos ir, porque este modelo de crecimiento ya llegó a su fin. Es un modelo que ya no genera empleo, que no mejora los ingresos laborales, que no reduce, que no genera incentivos tampoco en términos de las carreras nuevas que quiere la juventud. Y ahí, bueno, ahí tenemos que discutir también hacia dónde queremos ir en la educación técnica, en la educación superior en general, en la educación universitaria, en función de un modelo de crecimiento que también incentive a jóvenes a estudiar. Hoy hay jóvenes que estudian y que no consiguen después empleo. Hace poco salió que querían estudiar, que querían ser influencers. Sí, en esta parte... Y claro, pero para ser influencer... Es el modelo del éxito. Para ser influencer, primero le estamos vendiendo la idea de que ser influencer es ser emprendedor, sí, y está el éxito. Y segundo, ser influencer no necesita ni un crédito, no necesita un entorno favorable y bueno, y esa es la imagen que le estamos dando a la juventud. No podemos culparle si eso es lo que, por eso que el problema, están empleando. El problema de fondo no es nada de lo que estamos discutiendo acá. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que no tenemos un modelo pedagógico, porque vamos a hablar de aplazos, vamos a hablar de chicos que repiten, vamos a hablar de tema de matrícula, vamos a hablar de deserción escolar, vamos a hablar de techos caídos, vamos a hablar de escuelas con letrinas, otras sin baño, vamos a hablar de presupuesto y de Fonacide. El problema está en cómo estamos haciendo el trabajo de educación en el país. ¿Cómo estamos enseñando? ¿Le estamos enseñando a pensar a nuestros niños? ¿Sí o no? Eso es lo que tenemos que discutir, porque venimos haciendo un montón de esfuerzos que le cuestan al país muchísimo dinero, pero nuestro producto sigue siendo el furgón de cola de la educación del mundo. La manera de hacer las cosas es lo que está equivocada. Hay que enseñarles a pensar a los maestros. Y después de enseñarles a pensar a los maestros, ellos le van a poder enseñar a pensar a los niños y a los jóvenes. Y de esa forma vamos a tener chicos que puedan tomar decisiones y que puedan elegir. A eso pues lo que tenemos que llegar. Entonces hay que revisar eso, hay que revisar muy a fondo, hay que sentarse, hay que conocerle al maestro. Yo soy propietaria de una institución educativa y lo único que hago todo el santo día es sentarme a trabajar con los maestros, con sus valores, con sus sueños, con sus problemas. El cambio de chip es lo que tenemos que buscar. El problema no está en el programa pedagógico, el problema no está en todo eso que estamos discutiendo acá. El problema está en la metodología y en la didáctica. Necesitamos metacognición en las escuelas, que los chicos puedan entender cómo llegamos a ciertos resultados en la ciencia. Y también necesitamos modernizar ciertos programas de estudios, a lo mejor no con cambio de contenidos, porque lo que tenemos que trabajar es el desarrollo de capacidades de nuestros chicos, pero para que el maestro pueda hacer un uso funcional de los programas de estudios, el maestro necesita mayor amplitud, mayor amplitud. No sé si me doy a entender. Me pareció fantástico. Es más, recordaba yo mientras estabas hablando, con otras palabras a lo mejor, pero increíblemente lo mismo decía un gran divulgador de la ciencia que fue Carl Sagan, en un libro que escribió en el 96, refiriéndose a la educación en Estados Unidos. Él ya encontraba estos problemas, ¿verdad? Y hacía comparaciones con lo que estaba pasando en un país que en ese momento era un país subdesarrollado, Corea del Sur, y lo que estaba haciendo Japón. Y él advertía, nosotros en los próximos 20 años vamos a perder el liderazgo en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología y de la industria que está vinculada con la formación de la gente que tenemos. Y pasó, 30 años después ocurrió. Las estadísticas que necesitamos, si me permiten, ¿verdad, señores autoridades y gente que está trabajando hace muchísimos años y tiene más camino que yo a lo mejor en trabajar en políticas públicas? Mi punto de vista como educadora de aula y que vivió en el interior del país, las estadísticas que necesitamos en el día de hoy son capacidades de nuestros maestros
en estrategias metodológicas, en estrategias didácticas, manejo de las técnicas y en metacognición, porque el grave problema del Paraguay es justamente la comprensión lectora. Tenemos que ir hacia mejorar nuestros índices cognitivos, ¿verdad? Eso es lo que yo pondría como una estadística muy necesaria. Vos dijiste, la gente es importante. Miramos lo que realmente nos interesa en el maestro para saber realmente con qué bueyes vamos a arar. Eso por un lado es lo que yo sugeriría que tenemos que medir. También tenemos que mirar cuáles son las competencias reales con las que nuestros alumnos terminan la educación obligatoria. ¿Cuáles son los índices de comprensión lectora de un niño que termine, un chico que termina el tercer año de la media? O podemos hacerlo por ciclo y por nivel, porque los primeros años de escolarización son demasiado importantes. Hasta el tercer grado tenemos tiempo para formar a los chicos en sus habilidades de comprensión de texto, de razonamiento y de calculia, con los primeros peldaños sumamente necesarios para seguir avanzando. Entonces el primer cohorte deberíamos tenerlo ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en una planificación de modificaciones y ajustes constantes. Es muy interesante que nuestro programa de estudios, que es el de enfoque por competencias, le permite al maestro hacer esas modificaciones y ajustes durante el proceso, pero no tenemos un maestro con criterio, con sentido crítico. No ajusta eso, no modifica eso como debe ser. Y la evaluación hasta hoy termina siendo punitiva. Hasta hoy en los papeles tenemos una educación socioconstructivista, pero en la escuela seguimos siendo conductistas, y me permito decir que en las capacitaciones de maestros también. Por eso que los maestros decimos la bajada, porque seguimos siendo conductistas. Tengo que hacer la pausa, le quiero escuchar a Oscar después sobre todo esto mismo. Yo creo que este es el fondo de la cuestión, efectivamente, y lo vienen discutiendo en el MEC desde hace rato. Yo tengo que decir que en mi visión sobre el trabajo que puede hacer el MEC cambió mucho después de haber trabajado de alguna manera a través del FEI. Creo que tiene técnicos de primera sumamente comprometidos. Lamentablemente no siempre los ministros han sido los mejores. Es más, salvo Marta Lafuente, que en paz descanse, creo que nunca tuvimos después un buen ministro de Educación. Hacemos la pausa y ya volvemos. Bueno, nosotros seguimos la discusión acá fuera de micrófono, interesantísimo, porque, a ver, son visiones también de, por un lado, en el caso de Karina, que está en una escuela, en un colegio, y que además se nota que tenés pasión por la educación. Y bueno, de alguna manera Alcira, que tiene que ver desde arriba y los problemas que obviamente son muy distintos, porque no es lo mismo una escuela en las afueras de San Pedro que en una escuela en Luque, que una escuela en Asunción, ¿verdad? Son situaciones muy distintas. Pero algo que mencionaba Karina, ¿verdad? Yo no sé cómo se empieza a cambiar el modelo, la forma en que se educa, la forma en que se enseña. Es tan absurdo que un chico que hoy tiene el teléfono móvil, el videojuego, pasa a la maestra y le escribe en la pizarra. O sea, es como si estuviéramos con el cincel y el martillo, ¿verdad? Golpeando la piedra, y después el chico se va a su casa y prende la tele. O sea, son mundos muy distintos, ¿verdad? Hay una desconexión total ahí. No enciende más la tele, el niño de hoy no ve la tele. Y ni siquiera la tele, ¿verdad? A ver, Oscar. Bueno, a ver, nosotros desde Juntos tuvimos, creo que dos experiencias muy interesantes que nos tiran un poco de luz con respecto a estos desafíos. Uno de ellos lo llevamos en Cazapá, de la mano con el Ministerio de Educación, y el otro lo llevamos en Caguazú, también de la mano con el Ministerio de Educación. En Caguazú llevamos adelante, desarrollamos una iniciativa de enseñanza-aprendizajes en ciencias para los más pequeños, en todas las escuelas de Caguazú, con un fuerte componente de evaluación, lo mismo también en Cazapá, lo que nos permitió realmente ver que estos procesos de cambio, de transformación, de reforma, o como queramos decir, de innovación educativa, necesariamente tienen que converger desde, por un lado, lo que fue la mirada del proceso de transformación educativa, una visión macro, estatal, normativa, de arriba para abajo, que básicamente tenemos hoy en día los resultados, no necesariamente porque esa haya sido la visión, sino que porque creo que en gran medida se utilizó la institucionalidad del ministerio nuevamente como una plataforma política, y eso en gran medida arrastró a ese proyecto, digamos, a ese contexto. Entonces decía, nosotros
gracias a esas experiencias dimos cuenta de que realmente los cambios y las innovaciones se generan a nivel escolar, a nivel comunitario, ¿cierto? Y en la medida de que lo estatal, lo normativo y lo macro acompañe, recupere, cuide y sostenga, eso permanece. Nosotros creemos, en base a estas experiencias, que realmente una de las grandes deudas de este proceso de transformación educativa pudo haber sido efectivamente esa intervención a nivel comunitario, ese empoderamiento, ese trabajo a nivel escolar que no hemos visto, a pesar de que se ha invertido realmente muchos recursos y mucho tiempo. Y ahí es importante significar lo que te decía al inicio, justamente con la enorme importancia de la institucionalidad. En democracia, pues básicamente es una promesa de garantías de derechos en función a la dignidad, y para ese efecto el Estado paraguayo se organiza, según el artículo 1 de la Constitución Nacional, desde un enfoque de Estado social de derecho, donde sus instituciones de alguna u otra forma deben de garantizar estos derechos humanos, entre ellos la educación. En ese aspecto nosotros hemos visto que la institucionalidad del ministerio ha sido muy endeble y dependiente del perfil de cada uno de los liderazgos que ha tenido a lo largo del tiempo. El proceso de transformación educativa pasó por 3 momentos muy distintos. Un primer momento en el cual se discutía y se construía y se consultaba bajo un liderazgo, a nuestro entender, totalmente cerrado a cualquier tipo de participación externa. Recién en la última etapa de aquel proceso, ya con las nuevas autoridades, vimos un proceso más abierto de diálogo que nuevamente nos da cuenta de la enorme necesidad, como bien decías. El ministerio, la institucionalidad, el Estado necesita capacidades, necesita condiciones, necesita el desarrollo de una masa crítica profesional, una carrera técnica profesional al interior del ministerio, desde donde se ancle en el desarrollo de una serie de políticas y logremos sostenerla con capacidad anticipatoria, con la proyección de una ley de financiamiento que establezca mínimamente un crecimiento gradual y en función a componentes claves del gasto público. Por dar nomás un ejemplo, hace rato mencionaba el tema de suficiencia de recursos. Creo que el gran desafío de la educación paraguaya es la equidad. Prácticamente 1 de cada 2 estudiantes del sistema público son niños, niñas y adolescentes que provienen de familias en condición de pobreza y pobreza extrema, en que ese plato de comida que reciben en la escuela realmente es determinante para muchos de ellos. Ojo, esa no es una política de equidad para el ministerio, dado que está universalizado. Universalizar eso, según las estimaciones del Observatorio Educativo Ciudadano, conlleva una inversión de $700 millones año. 700 millones de dólares año. Hoy estamos invirtiendo 20 millones de dólares año, sumado presupuesto Ministerio de Educación, gobernaciones, perdón, 100. Sumado presupuesto Ministerio de Educación, gobernaciones y municipios. Es decir, la insuficiencia de recursos realmente es aguda. Según esas estimaciones, la inversión total por alumno debiera ser básicamente 3 veces más de lo que hoy en día tenemos. Hoy estamos invirtiendo en torno a $900. Desde el observatorio creemos que tiene que ser en torno a $3.200 para cuestiones absolutamente básicas. Ahora, ¿cómo empezás a hacer? Perdón, sí, quiero adelante. agregar algo ahí. Eso que se estima que tiene que tener la educación pública es lo que muchos de los que están criticando pagan por sus hijos en el sector privado. Sí, claro. La educación O sea, privada ¿por qué es más debiéramos caro que la universidad? ¿Por qué debiéramos esperar que el ministerio, con 1/3, genere resultados que en la vida cotidiana de quien puede pagar, paga 3 veces más? Igual o sea, tenemos se ese reciben y quieren ser discurso. influencers. Sí, pero yo creo que ese es otro... contracultural. Es que no es el problema el gasto, discúlpenme. El problema es lo que estamos haciendo al interior de las Puede escuelas. ser, pero para generar eso se necesitan... Usar la plata en capacitar a los maestros. Chile gasta 6.000, los Japón y Corea gastan 20 y 25.
Formación y capacitación 0,2% del Sí, presupuesto claro, del que- DAS. a eso voy. ¿Cómo uno hace formación y capacitación innovadora sin dinero? No existe eso. Lastimosamente, Lo que pasa es que el hay dinero que invirtamos va a ser un dinero al tacho si no cambiamos bueno, la ese- forma claro, de eso hacer las otra. cosas, porque no es la cantidad de plata que se invierta o que se gaste. Claro, pero la gente que va a cambiar en la forma de hacer las cosas es gente a la que tenés que formar. Totalmente. O sea, yo le quería preguntar a Oscar, cuando decía, Oscar, hay que hacer, digamos, no desde el Estado hacia la comunidad, sino desde la comunidad, digamos, hacia el Estado, una conexión. Ok, ¿qué comunidad? ¿Cuál comunidad? Los municipios y las gobernaciones. ¿Cuántos municipios, con cuántos municipios se pueden trabajar? Ocurre que esto es como el huevo y la gallina. La calidad de la administración gubernativa que tenemos en el país es el resultado del pésimo modelo educativo que tenemos. O sea, esos son los gobernadores, esos son los intendentes, esos son los concejales, esos son los legisladores que tenemos. Y ese es el escenario que tenemos que cambiar, porque la sociedad del conocimiento no es una sociedad centrada en la enseñanza, es una sociedad centrada en el aprendizaje. Y el paradigma no es una escuela para niños y para jóvenes, es un aprendizaje continuo y sostenido del adulto mayor y de todos los componentes de la comunidad. ¿Por dónde empezamos a construir Ahí eso? justamente nuestra experiencia en Cazapá, uno de los departamentos más pobres, con mayor rezago económico, educativo, demostró que es posible. ¿Con quién lo hicieron? Con el gobernador, con los 11 intendentes, que no eran todos del mismo color, con toda la comunidad educativa, directores, supervisores, docentes. Se logró desarrollar un plan educativo departamental e impulsar a lo largo de 3 años una gestión de implementación Leo Pienso y Aprendo, Mapara y una serie de iniciativas. Pero ¿hubo resultados, Alcira? Bueno, pero esos son programas que tiene el ministerio. El tema es cuando tenés que hacer en escala y cuando tenés que generar las condiciones para que sea posible. Coincido con Karina que lógico, el proceso educativo se define, y yo lo digo siempre, en el aula de una escuela. Y ya no en el aula pensada como perímetro físico, pero finalmente en esa institución llamada escuela que organiza las posibilidades de aprendizaje. Pero para que eso sea posible, necesitas formar a tu docente y eso tiene un costo. Entonces, no es lo mismo hacer un curso de capacitación de 100 horas a un costo, no sé, ponerle incluso de $100, que hacer un posgrado, que ya está a partir de $1000 si hablamos de una especialización. Entonces, para poder garantizar que todos nuestros docentes tengan esas condiciones que menciona Karina, y que, por supuesto, cuando ya estás formado, lógico que el docente, esa autonomía pedagógica es la que se espera justamente germine, y que cada institución, en base al modelo, porque el modelo es bueno, las condiciones de implementación del modelo, las que son deficitarias en términos de qué haces si no tenés materiales, qué haces si no tenés estos recursos, qué haces si los docentes tienen que encargarse de alimentar a los niños que vienen sin alimentación. Entonces, esos aspectos tienen costo. Entonces, sí es inversión, sí es la calidad del gasto sin dudas, pero sí es una inversión, porque eso no lo va a poner la familia, eso lo cubre la familia en otros sectores, pero en el sector público no lo cubre la familia. Y miro nomás, y no me voy ni siquiera al tema de la tecnología, sino textos. ¿Quiénes compran los textos cada año escolar? A pesar de que haya tecnología en muchas de las escuelas, los padres, en el sector privado y subvencionado. Eso no es usual, o sea, en las escuelas públicas no tenés los textos de uso personal del estudiante, los 10 o 12 textos de la cantidad de disciplinas que tiene el programa. Entonces, ¿con qué? ¿Qué Y se eso hace lo con estamos los haciendo textos, desde este año. Señora viceministra, cuestionarios de pregunta y respuesta, ejercitarios, subrayar la respuesta correcta. El problema no está, vuelvo a decir, obviamente que hace falta dinero para hacer las transformaciones, obviamente, ¿verdad? Pero el problema de fondo no es que el texto llegue, podemos llenar también del libro, el problema está en la funcionalidad de nuestra educación. El problema está en la funcionalidad al aprendizaje como tal. Tiene que cambiar la forma en que estamos trabajando en el entrenamiento de nuestros docentes. Insisto con la metacognición. Pero y eso tenés que pagarlo. Eso tiene Claro, nadie dice que no haga falta plata. Lo que digo nomás es que quiero demasiado nomás saber cuánto le va a costar al Ministerio de Educación y Ciencias hacer durante todo el año 2023 por lo menos 1 o 2 entrenamientos en cada
cada localidad de la República sobre metacognición nomás. Que los docentes se pregunten sobre cómo se genera el pensamiento en cada una de las áreas de la ciencia. Eso nomás este año. Y a eso me refiero con el guisopopó. Empezar una verdadera transformación. Bueno, pero primero hay que algo. saber cuántos docentes están en condiciones de hacerse ese planteamiento. O sea, no quiero ser Argel yo, Y esas son las estadísticas que vos necesitamos. tomás muchos maestros y ni siquiera pueden hacer esa reflexión. Y esas son las estadísticas que necesitamos, Luis. Tenemos que saber con qué bueyes Es más, vamos me gustaría a saber arar. cuántos maestros saben lo que es metacognición. Sí, pero para eso pues le vas a entrenar. Para eso eso pues le tiene vas a un costo. entrenar. Y Eso ese- tiene un costo. Y bueno, no es lo y mismo para tener entrenar un tenés que título traer inicial gente o tenés que formar gente que a lo mejor no está aquí. ¿Cuánto te va a costar traer eso? Pero Y ya después, está planificada la vi- metacognición en el ve- ministerio. Empecemos vivamos en por un ahí. mundo ideal. Tenemos todo eso, enseñamos metacognición. ¿En qué contexto se van esos docentes formados en metacognición? Porque trajimos a 5.000 personas del exterior ¿Por a qué vamos a enseñar traerle del metacognición. exterior? O de acá. De acá. Formamos a 5.000 docentes. Eso, le formamos, tenemos los espectaculares docentes en metacognición. Se tienen que ir al aula, se tienen que ir al espacio, a un espacio que es sumamente precario en el tema de niñez, porque no hay políticas. Bueno. 70% de los niños en Paraguay vive en hogares que no tienen un programa de protección que no social. tienen un- Para empezar. Otro porcentaje importante no tienen una mamá. Por la migración, porque trabaja, porque necesitan jornada extendida. Otro porcentaje vive en contextos de violencia. Otro porcentaje jamás hizo un deporte. Bueno, entonces esperemos O sea, que todito eso mejore para empezar a hacer algo. Yo empezaría por la metacognición, Luis Vareiro. ¿Qué es la metacognición? La metacognición es una forma de pensar sobre cómo pensamos, que es lo que yo creo que hace falta. Yo empiezo mis capacitaciones con los maestros diciéndole, bueno, ¿qué resultado queremos a fin de año? ¿Qué resultado? ¿Queremos el 5, queremos el 4, queremos el 3 o queremos que nuestros chicos piensen? Vamos a pensar ahora cómo llegar a eso. Esa reflexión constante. Meta pues significa por encima de, ¿verdad? Esa reflexión constante sobre si lo que hago realmente me sirve para lo que quiero lograr. Eso no tenemos los paraguayos, Luis. Los paraguayos, acá tengo mi programa de estudio, tengo 4 horas No, yo cátedra. no puedo estar más de acuerdo contigo. El tema es cómo lo hacemos, ¿verdad? ¿Con quién lo hacemos? Es la cuestión. Yo quiero rescatar, o sea, nosotros tenemos en los 3 sectores, público, privado y subvencionado, muy buenos docentes. Por eso también hay un porcentaje Sí. de muy buenos Y resultados. muchos No, muy malos. y también están los otros, siempre digo. No, no, están a los mí los muy buenos y buenos no me están... me preocupan los muy malos. Bueno, claro, pero por eso, no es... Evidentemente cuando uno mira el currículum de un docente que genera estas estrategias y otras, tiene un nivel de formación que no fue solo la formación docente inicial. Exacto. Y tiene condiciones que da o la familia o el Estado en las escuelas que tienen muy buenas condiciones para que eso funcione. Porque yo podía hacer un curso hoy muy interesante y después vuelvo a mi escuela en donde no tengo con qué y en realidad más allá de la magia que los profes con Puedan mucha... hacer. Claro, y lo hacen, pero no es la constante. ¿Y cómo atendemos al niño que tiene otras, que te deja hacer ajustes curriculares y está la maestra sola? Por eso hablo, es distinto ver una realidad de una institución que tiene mínimamente un equipo técnico acompañando a la docente para que no esté sola en el aula. Se habla de la soledad del docente en el aula y no es solo una metáfora, ¿verdad? Tiene muchas connotaciones, entonces hay que rescatar esas buenas prácticas, pero esto tiene costo. O sea, si querés, como en otros países, que tu nivel de entrada de los docentes sea todo un posgrado, no sé si la maestría, pero por lo menos un posgrado, lógico que va a tener que invertirse desde el Estado para hacerlo posible, Claro. porque finalmente el 80% de la matrícula en nuestro país va a escuelas públicas. Claro, por ¿Y ejemplo, ¿cómo generas nomás, eso? Obviamente, Karina, vos no vas a decir que solamente terminaste formación docente. No, pero soy maestra, ¿verdad? Y Pero acá... vos tenés formación A mí me asustan los académica. currículum, y más en un país como Paraguay. Yo ya vi currículum que Overapava y Moñito Paité, ¿verdad? Pero a la hora de la verdad, a mí me interesa el resultado.
Estado. Claro. Yo conozco maestros en Canín de pero el Yu que conocimiento no se genera por magia. Pero tenemos una situación paupérrima a nivel país. Claro. En la guerra, como vos dijiste, no todos los soldados hicieron carrera militar. No, Luis, por supuesto. ¿verdad? Y te digo una cosa, ¿sabes cómo yo veo esto? Yo me proyecto de aquí a 20 años. Tengo hijos que uno tiene 18, otro tiene 20 y otro tiene 23. Yo creo que la revolución educativa está instalada en nuestro país y están viniendo caminando los millennials. Sí. Va a cambiar, No, yo estoy de acuerdo, pero paradigma ya cambió, tenemos que darnos Pero nos cuenta. pasa algo que a mí, eso es lo que me parece terrible, ¿verdad? Claro. La mala educación pública principalmente amplía la brecha social. Así mismo. O sea, vamos, nuestros hijos están normalmente en colegios privados. Y uno paga calidad educativa cara, muy cara, pero se marca una diferencia. Alder Alcides está en una institución privada, salió de una institución privada, Alder Alcides. No, salió una pública. Bueno, ¿cómo se está ganando la vida hoy? Porque es un accidente. Pero Eso no es no es producto de una formación. Él no es Bueno. ni músico, está ni bien, cantante. no es ese mi punto, Luis. Es un chiste. Ese es un no- chiste que genera una venta. pero es eso, una yo no realidad. quiero que se convierta en Alder Alcides. No, pero no me dejas explicar. A ver. Ese es nuestro producto, es uno de nuestros productos sociales. Y no hay muchos Alder Alcides en la historia de estos 50 años del país, ¿verdad? Hubo otras personas en otros estratos y en otros escenarios sociales que tuvieron esa misma ascensión que tuvo Alder Alcides. A lo que voy nomás yo es que estos escenarios que tenemos hoy son los escenarios para los que la educación tiene que ser funcional. Me interesa el resultado. Él es el producto. Un Alder Alcides es el producto de nuestro sistema. Claro. A eso voy, ¿verdad? Y tenemos que trabajar esos nuevos escenarios. Hay que descontracturar la escuela como la conocemos. Y tenemos que trabajar una nueva forma de escuela. Porque los chicos están formándose fuera de la escuela, como Alder Alcides, que ahora está trabajando y lucrando. Y ellos son los modelos de nuestros jóvenes de hoy. Claro. Hay que pensar una nueva educación, mi querida viceministra. Yo tengo mucha fe en vos, te respeto muchísimo, pero hay que pensar una nueva educación para el Paraguay. Una educación que inspire a nuestros maestros, una educación que le dé confianza a nuestros jóvenes y que verdaderamente les haga sopesar en una balanza y digan, sí, la oferta educativa de las escuelas y las universidades del Paraguay pesa más en mi balanza que irme a ser youtuber. Eso necesita el país. Y para eso hay que repensar la escuela. Y sí tenemos comunidad pedagógica, Luis. Hay una tenemos. cuestión que yo creo que es importante, que cuando se habla de transforma educativa, transformación educativa, no lo mencionamos, pero nosotros necesitamos revolucionar valores. Y para eso está también la educación pública, ¿verdad? Es clave. Necesitamos justamente Alder Alcides. O sea, eso se convierte en un modelo de éxito para los jóvenes. Eso es terrible. Bad Bunny. Porque eso no es... Bueno, Bad Bunny es un músico. Ya está en otra cosa. Pero esto es un accidente de las redes sociales. Es absolutamente coyuntural. Dentro de 10 años ese muchacho, si no estudió algo, va a estar desempleado. Si no invirtió su dinero. Pero ¿a qué voy? No es solamente... hay otros valores. Nosotros tenemos un modelo absolutamente autoritario. No hemos conseguido desarmar desde la educación pública el modelo autoritario que nos quedó del régimen. Sigue vigente en todas partes. Eso sigue en las empresas privadas, en las instituciones. En todos lados todavía el autoritarismo sigue vigente y eso tenemos que desmontarlo desde la escuela. Nuestra casa hace aguas, tiene goteras por todos lados, venimos de una dictadura, venimos de la guerra de la Triple Alianza, no superamos todavía la masacre y yo creo que todos los frentes tienen que ser atendidos. El Ministerio de Educación y Ciencias tiene que atender al adulto mayor, tiene que atender a la mamá que está esperando un bebé, tiene que atenderle al niño, tiene que atenderle al joven, al adulto a cargo, tiene que atenderle también al Ministerio. El Chile hace eso, señora viceministra, y vos sabes, desde que se embarazan las mamis, ya tienen monitores del Ministerio de Educación de Chile enseñándole no cosas que tienen que ver con la salud del bebé, sino temas de crianza del niño. O sea, necesita presupuesto. Necesitamos repensar la educación. ¿Por qué? Porque son las políticas públicas las que después van a guiar los presupuestos que vamos a implementar y vamos a dejar de tirar plata en este bendito país cuando hay muchísimos niños que no comen. Por ejemplo.
Bueno, ¿cómo se sigue esto? O sea, había un plan de transformación que quedó trunco, vamos a tener un nuevo gobierno, gane quien gane las elecciones, ¿verdad? A partir de abril. Va a ser un gobierno complicado porque encima viene con quien sea, va a tener que administrar una situación económica difícil, con una deuda muy grande, con una cantidad de demandas sociales. Y en medio de todo esto nosotros tenemos que resucitar ese proceso de transformación educativa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezamos este milagro? La pregunta del $1.000.000. No, yo creo que de alguna manera es importante que todos estamos hablando de educación. Eso ya es un primer paso. Habría que definir las condiciones de esa conversación para avanzar, porque de lo contrario seguimos siempre en los diagnósticos y necesitamos avanzar en una toma de decisiones. Por eso pensamos también en escenarios de inversión y en estrategias. Por supuesto, cuando uno tiene tales condiciones de financiamiento, adecua la estrategia, así como hicimos alguna vez con LPA en Casapá, que es una estrategia desarrollada por el Ministerio de Educación. Entonces, estas posibilidades de ir generando y llegar a un pacto social es lo que va a hacerlo sostenible. Porque de alguna manera, por supuesto, que se expanden. Cuando Karina habla de que el modelo funcionó, y claro que el modelo funcionó, insisto, en las instituciones públicas, privadas y subvencionadas que tuvieron las condiciones para implementar ese modelo pedagógico, y no funcionó en las otras. Entonces, ahí, para que funcione finalmente, es inversión, no es buena voluntad, no es el modelo, porque el modelo está. Y claro que después hay que replantear. No es un modelo lo que tenemos, señora viceministra. Bueno, tenemos el modelo en cuanto al nosotros no tenemos un modelo pedagógico como país. Claro, pero el modelo también se puede adecuar de acuerdo a la realidad y creo que es lo que nos hace falta, un modelo pedagógico. No, es que no pasamos la primera etapa todavía en muchas de nuestras escuelas. Si cuando hay un modelo pedagógico, no vamos a pasar a una segunda etapa, señora viceministra, porque el modelo, ¿qué es lo que hace? Hacer funcional al enfoque y hacer funcional a la teoría. El maestro paraguayo necesita un camino para hacer concreto lo que está en el papel de nuestros programas de estudio. Humildemente lo vengo haciendo hace 6 años, Luis. Un modelo pedagógico, soy creadora de un modelo pedagógico. Y como tú, otras docentes lo hacen, pero no todos tienen las condiciones. Y hay que mirar el perfil de los docentes que trabajan contigo frente al perfil que tiene un porcentaje muchísimo mi plantel, alto. Señora viceministra. Le cuento. ¿Por qué? Porque el recurso humano es un problema grave en nuestro país. Y tiene costo. Y a este año decidí tomar profes recién recibidos, porque son los que vienen menos contaminados, disculpen, ¿verdad?, el término, pero muy menos contaminados por el sistema y con mayor capacidad de aprendizaje. Suele servir esa analogía que solemos hacer, salvando las distancias, de que si hay una política pública a la cual podemos enorgullecernos como paraguayos es la política macroeconómica. Hemos logrado sostener un guaraní más de 80 años y normalmente nos preguntamos qué pasó en el Banco Central de Paraguay como ente rector de las políticas, cuáles fueron las condiciones que hubieron para mínimamente garantizar políticas prudentes y sostenibles a lo largo del tiempo, que no pasó en el Ministerio de Educación. Y una de las cuestiones que surge inmediatamente tiene que ver realmente la visión de la élite con respecto de nuestra élite, y no necesariamente con eso estamos hablando de la gente más rica, sino que realmente de los tomadores de decisión con respecto a la educación pública. Y ahí normalmente damos cuenta de que en gran medida los grandes tomadores de decisión tienen sus hijos en las escuelas privadas y tienen la capacidad de pagar ese servicio. Ese es el problema. Primero, ¿Por qué estamos todos interesados y por qué la élite se interesó en la estabilidad macroeconómica? Porque no la podían comprar ni vender. Así mismo. Mientras que la educación pública la pueden pagar. La salud privada, ellos se pueden ir al Brasil o a otro lugar. La seguridad la pueden pagar también. O sea, y estamos viviendo en guetos de acuerdo al nivel económico. Una sociedad profundamente fragmentada. No avanzamos como sociedad, sino vamos a avanzar y nos vamos a ir encontrando con cada vez más inestabilidad, malestar, estrés, y nos vamos a transformar en un país invivible. Y ahí creo que estamos de acuerdo en que tenemos que sentarnos a conversar. Y ahí también tiene que ver el tema de que si hoy no invertimos en educación, vamos a estar de aquí a unas décadas financiando políticas asistencialistas. Entonces, ese costo de no inversión que hoy puede generar como
mucho susto o preocupación, no, lo que quieran decir desde cada sector, ¿verdad? En realidad de aquí a unos años vamos a pagar nomás luego, pero en otro tipo de políticas. Nosotros hablamos de una obra de infraestructura vial de 400 millones de dólares y no nos asustamos. Pero hablamos de poner 400 millones de dólares en el sistema educativo y criticamos y buscamos eficiencia y evaluamos y buscamos. Sin embargo, no estamos criticando 10 puentes de 100 millones de dólares. Consejos departamentales de educación, educación para todos los ciudadanos paraguayos, crezcamos en ciudadanía. Y mi pregunta es también, ¿hacen la diferencia estas escuelas privadas con sus resultados para nuestro ranking a nivel mundial? Mira que yo pasé por muchos colegios privados muy importantes del Paraguay como docente. Y ya les conté que mis hijos estuvieron escolarizados en colegios públicos de ciudades, pero allá, a tierra adentro, ¿verdad? Y yo les puedo decir que no encuentro mucha diferencia en la calidad del aprendizaje entre personas que pagan, qué sé yo, $1000 de cuota y escuelas que están en el interior del país. No, sí hay una diferencia. Pero la casuística no encuentro mucha diferencia. Es muy Vos podés tener difícil hacer individualidad, política pero pública por la casuística personal. Te doy una cuestión muy concreta. Yo pasé por una escuela y un colegio público y una universidad pública. Y tengo deficiencias que arrastro de toda la vida. Por ejemplo, soy monolingüe. Sí. Mis hijas, antes de cumplir los 4 años, hablaban inglés. Eso fue una escuela privada. Esa es la verdad. Es que no pasa por ahí, pasa por las competencias del siglo XXI. Voy a insistir únicamente en esto. Una cuestión básica es hoy que hable inglés. Esto es mínimo. Hoy tenemos una sociedad absolutamente cambiada y tenemos colegios que no están preparándole a los chicos para la sociedad del siglo XXI. Capaz que la licenciada acá me entienda un poquito más. Ahí tenemos un paradigma nuevo en educación. Un paradigma nuevo en educación. Hay que preparar a los chicos para que sean competentes para el siglo XXI. Y eso todavía no está llegando como tiene que ser a nuestro país. No, estamos de acuerdo. No pasa por aprender inglés. A ver, probablemente los colegios privados en Paraguay están años luz de los colegios privados en Chile. Pero están años luz con respecto a los colegios públicos. No todos, por supuesto. Todos. Vale, hay diferencias. Yo siempre insisto, hay muy buenos resultados en muchas escuelas públicas. Tengo que hacer la pausa brevísima, ya volvemos. Está buscando quién es. Vamos. No, ojo que yo, y alguna vez lo entrevisté a Alder Alcides, me pareció impresionante que él, pese a las situaciones de precariedad de su familia, haya tenido el coraje de lanzarse en algo. Obviamente no es músico, no es cantante, lo que produce es de muy mala calidad. Pero hoy en las redes sociales, vamos, es decir, lo que hizo Shakira últimamente tampoco era presidente de mucha calidad, ¿verdad? Así que, bueno, allí la cosa es discutible. En materia de gusto la cosa ya es discutible. Pero bueno, Oscar, vos querías hablar, ¿verdad? No, simplemente cuando estamos hablando un poco de una serie de factores, realmente hoy en día Paraguay forma parte del concierto de evaluaciones mundiales, PISA, regional, ERCE, tenemos nuestro propio sistema de evaluaciones, NEPE, que ofrece una radiografía con un nivel de precisión brutal sobre el aporte de cada uno de los factores asociados y el tremendo determinismo del factor socioeconómico en el aprendizaje de los chicos. Si logramos aislar el factor socioeconómico, un poco lo que decía la viceministra, vamos a encontrar estudiantes de escuelas públicas con un rendimiento similar al de estudiantes de escuelas privadas. Ahora, nuevamente, repito, eso es lo que nos da cuenta realmente de que el principal desafío es de equidad. Los pobres van a escuelas pobres, los ricos van a escuelas ricas. Una anécdota. En Tiquichó la Ciencia de mi escuela, que fue un programa que llevamos en Caguazú, hacíamos la entrevista a 3 familias de niños que coincidían en una institución educativa periurbana. Una niña con padres profesionales, un niño con padres con una estructura familiar, pero padres que no terminaban el colegio, y un niño con una madre en condición de asentamiento, ¿verdad? Le preguntábamos a los padres de la niña profesionales cuál era su expectativa y su evaluación con respecto a Tiquichuela, y nos decían, fantástico, nosotros nos exige muchísimo, estudiamos permanentemente para poder responder a las preguntas de nuestra hija, y los fines de semana llevamos adelante una serie de proyectos que le permita avanzar en eso. Esos eran los padres profesionales. Al otro chico de padres que no terminaron el colegio, los padres nos decían, bueno, estamos muy contentos porque nosotros estamos aprendiendo de él
Nosotros estamos aprendiendo de él y creemos que esta es la oportunidad que él salga de este contexto de pobreza. Y con respecto a la madre, en contexto ya mucho más vulnerable, nos decía, creemos que va bien porque ya no me trae problemas. Lo que quiero decir es, aislando esos factores socioeconómicos, realmente esta niña en cualquier institución pública o privada va a avanzar, porque tiene un clima educativo elevado, intrafamiliar y el acompañamiento de los Claro. padres. Los otros 2 niños lo que reciben en la escuela es todo lo que van a recibir. Exacto. Es todo lo que van a recibir. Por eso yo decía hace rato, la escuela pública es clave para reducir la brecha. Ese es el punto, o sea, obvio, porque no es solamente lo que reciben en el colegio. Terminó en el colegio privado y después en su casa tiene una biblioteca. Por ahí no leen los padres, pero se compraron la biblioteca, por lo menos para poder tener el decorado ahí en la sala, pero está la biblioteca. Puede tener las plataformas que sea, wifi en toda la casa, por supuesto, todo eso va marcando una brecha que hace que cuando ellos vengan a competir por un empleo, obviamente que tiene más ventaja el que formaba parte de una familia rica. Va a tener más ventaja quien tenga las herramientas para aprender. Correcto. Y para mí eso no solamente pasa por la institución educativa pública, privada o subvencionada. Vuelvo al punto con el cual inicié, ¿verdad? mi intervención. Nuevos escenarios educativos. El chico que va a tener más oportunidades es el que visitó y fue ciudadano de más escenarios educativos. Para mí el desafío en la educación en realidad es la inclusión antes que la equidad. Tenemos un país pluricultural. Volviendo a mi ejemplo, que les conté que viene en el interior del país, en una colonia de brasiguayos, tenemos a los inmigrantes, tenemos a los chicos que viven en la frontera de la pobreza, tenemos la pobreza extrema también, tenemos agricultores, tenemos otros inmigrantes de otras zonas del mundo viviendo en nuestro país, tenemos los chicos que están en la droga, tenemos los chicos con capacidades especiales. Así de diverso es el escenario educativo desafiante que tenemos para poder emprender una nueva escuela. Entonces, antes de pensar en políticas de equidad, para pensar en políticas de equidad, tendríamos que pensar primero justamente en esta diversidad. Tendríamos que pensar en la forma de incluir. Insisto en que la escuela tiene que cambiar, insisto en que no estamos asistiendo a la sociedad del conocimiento con las herramientas que deberíamos. Me cuestiono, porque fue un tema de debate aquí, si verdaderamente quien está en una escuela rica recibe en la escuela esas herramientas de las que estoy hablando, porque para mí el tema de fondo es que la forma de hacer educación cambió en el mundo. ¿Algo que quieran decir al respecto, Alcira? Bueno, el presente y el futuro de un país se define en el aula de una escuela pública, privada, subvencionada. Finalmente todos somos ciudadanos del país o si miramos la región también, entonces las decisiones que tomamos como sociedad de una inversión sostenida que posibilite políticas de equidad, por supuesto que el que puede pagar tiene que pagar. Y ahí habría que pensar si hay políticas que en algún momento fueron universales, compensatorias universales deberían disminuir cuando el efecto de esta educación permita tener una sociedad con mejores oportunidades laborales, que ya probablemente no van a tener que enviar a sus hijos solo para que en la escuela solo para que tengan almuerzo o desayuno, probablemente ya almuercen en el hogar. Entonces eso podría reconvertir a otro tipo de políticas, más allá de los programas que sí tienen que ver con garantizar, por ejemplo, el almuerzo, porque es una jornada extendida y te disminuye el tiempo de pérdida de ida y vuelta, ¿verdad? Pero por fuera de eso, cuando estas cuestiones se generen, van a posibilitarnos como sociedad tener realmente garantías de una educación de calidad para todos, pero independientemente de que puedas pagarla o no y de cómo se configura esa sociedad que debería estar cohesionada pensando en el bien común, que finalmente va a ser la posibilidad de desarrollo social y económico de todo un país y no solo de algunos colectivos. Verónica. No, insistir en la necesidad te preguntabas por dónde empezar. Creo que tenemos que sentarnos a discutir y ser realistas y no esconder lo que nos está pasando, con datos, con evidencia empírica, con evaluaciones, porque como dice Alcira, está todo
hay más o menos información, sabemos en qué avanzamos, en qué no avanzamos, y acordar, hacer grandes acuerdos. Creo que uno de los desafíos del próximo gobierno va a ser estos acuerdos. Tratar de generar confianza, porque hay una confianza perdida, nadie se puede sentar a discutir nada. Hay ámbitos en los que hay que discutir la estabilidad macroeconómica en términos de cómo hacemos para que beneficie a todos, cómo hacemos para salvar la seguridad social, que está tal vez en peor situación que otras políticas, la salud, la niñez, la vejez. Y creo que ahí va a estar un gran desafío del próximo gobierno, tratar de hacer estos acuerdos, porque estos acuerdos van a tener costos y hay que enfrentarlos. Sin esos acuerdos estamos entrando ya en un punto de inflexión en el que o nos vamos para arriba o empezamos a caer. Sí, a mí me preocupa que nos ha pasado en los últimos años que toda la discusión sobre el tema de educación lo monopolizó una organización religiosa, ¿verdad? Y todo el debate fue en torno a los miedos de una organización religiosa. La organización religiosa, como todas las otras instituciones que hay en el país, tiene, por supuesto, el derecho de participar del debate. Más vale que sí, todos tenemos derecho a participar del debate. Pero no pueden monopolizar el debate y establecer reglas. A mí me parece eso sumamente peligroso. Sobre todo si queremos construir una sociedad democrática, con modelos autoritarios en donde nos quieren imponer o por el temor de que se vaya a modificar alguna de estas estructuras, que se paralice cualquier cambio. Eso me parece terrible y creo que es lo que nos pasó en los últimos años. Porque además tuvimos al frente a un pastor religioso, peor todavía, ¿verdad? Eso nunca más hay que volver a cometer ese error. Pero me parece que estamos obligados a hacer esos cambios. ¿Se me fue el tiempo? Bueno, qué pena, Che, porque nunca es suficiente el tiempo para discutir educación. Pues yo les agradezco las opiniones, creo que ha sido sumamente enriquecedor el debate. Ojalá esto se amplíe a nivel país y sea el tema de debate. Ojalá. Gane quien gane las elecciones, porque de eso depende nuestro presente y nuestro futuro. O sea, el Paraguay que seamos dentro de 10 años va a ser el que definamos en la educación pública. Así mismo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos, que tengan todos un feliz resto de jornada.